Antes de empezar a estudiar detalladamente sobre Jonás, haremos una pequeña introducción. Cuando viajamos, una de las primeras cosas que hacemos es observar el mapa del lugar que visitamos. Vamos a empezar a ver el mapa antes de fijarnos en Jonás. Nuestro mapa durante este estudio es la Biblia y su libro. El libro de Jonás es un libro corto de solo 4 capítulos. Es un libro escrito como un cuento, un libro accesible para todas las edades y fácil de entender. Veamos algunos de los versículos más destacados de este cuento. Del capítulo 1, leemos el versículo 3, dice así: Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis, y bajando a Jope, halló una nave que partía a Tarsis. Pagó el precio y se embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Dice en la primera frase, para huir de la presencia de Yahvé. Aquí vemos un Jonás que quiere escapar de Dios. Veamos un versículo de capítulo 2. Aquí encontramos otra Jonás. Leamos el versículo 4. Dice así: Me dijo, desechado soy de tu presencia. ¿Cómo podré volver a contemplar tu santa casa? En este versículo vemos un Jonás que quiere ver y volver a dirigirse a la casa de Yahvé. ¿Pero qué es volver a ver la casa de Dios? Busquemos versículo del 27 al 30 de Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27 al 30. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, dice así: Aunque en verdad Elohim habitará en la tierra, he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que he edificado. Sin embargo, oh Elohim, oh Yahvé, Dios mío, tú prestarás atención a la oración de tu siervo y su súplica, para oír el clamor y la oración que su siervo hace hoy ante tu presencia, a fin de que tu ojo esté abierto hacia esta casa, noche y día, hacia el lugar del cual has dicho, ahí estará mi nombre, para escuchar la oración que tu siervo haga hacia este lugar. Y tú oirás la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Si oye desde el lugar de tu morada en los cielos, y cuando hayas oído, entonces perdona. También leemos el de versículo 33 al 40. Dice así: Cuando tu pueblo Israel sea derrotado ante el enemigo por haber pecado contra ti, si ellos se vuelven a ti, confiesan tu nombre y oran y te hacen súplicas en estas casas, entonces escucha tú desde los cielos
y perdona el pecado de tu pueblo Israel, y hazlo volver a la tierra que diste a sus padres. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia, porque ellos han pecado contra ti, si oran hacia este lugar y confiesan tu nombre y se vuelven a su pecado por el que los afligiste, entonces escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tus siervos y tu pueblo Israel. Si enséñales el buen camino por el que deben andar y dales lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Cuando haya hambre en la tierra, cuando haya peste, tizón o anublo, langosta o pulgón, o cuando su enemigo asedie la puerta de su ciudad, cualquiera sea la plaga o la enfermedad, toda oración o toda súplica que haga cualquiera persona de todo tu pueblo Israel, reconociendo cada uno la aflicción de su mismo corazón, y extiendan sus manos hacia esta casa. Entonces escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, y perdona y aplica lo que merezca cada uno conforme a todos sus caminos, pues tú conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos del hombre, a fin de que te teman todos los días, que vivan sobre la tierra que tú diste a nuestros padres. Volver a ver la casa de Dios es volver a acercarse a Dios. En el capítulo hemos visto que Jonás se alejó de Dios, pero se dio cuenta que debía volver hacia Dios. ¿Conocemos a alguien que intente huir de la presencia de Dios? ¿Alguien que se esconda de Dios? ¿Alguien que quiera ignorar a Dios? Si uno de nosotros se ve en esta situación, como Jonás, debemos volver hacia Dios. Si conocemos a alguien cercano que esté perdido y yendo en la dirección contraria, debemos ayudarlo a volver hacia Dios. Veamos un versículo del capítulo 3. Leamos el versículo 3, dice así: Jonás, pues se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Yahvé. Y era Nínive una ciudad grande ante Elohim de 3 días de recorrido. Pues tenemos a un Jonás que en el capítulo 1, aun habiendo escuchado la palabra de Dios, quiso escaparse y huir de Dios. En el capítulo 2 se da cuenta que el camino correcto es el camino de Dios y vuelve a Dios. Y en el capítulo 3 vemos que obedece la palabra de Dios. El Jonás que veremos en el capítulo 3 es un Jonás que trabaja para la voluntad de Dios. La voluntad de que Jonás se acercará hasta Nínive y predicará la palabra de Dios y evangelizará en esa ciudad.
Pues vemos que Jonás, encontremos en el capítulo 4, leemos el versículo 5, dice así: y salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Ahí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Vemos un Jonás sentado, parado sin estar trabajando. ¿Qué significará que se haya parado? ¿Cómo podemos sentirnos cualquiera de nosotros después de trabajar varios días sin parar? Jonás también llegó a sentirse cansado de presiones y frustrado, dejó de trabajar para descansar. También tenemos el ejemplo de Elías. Él se afrontó a más de 850 sacerdotes en su tiempo y les ganó con la ayuda de Dios y su palabra, pero acabó escapándose y riéndose cuando la reina Jezabel lo amenazó con la muerte. Lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos de 1 al 14. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 14. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1, dice así: Acab informó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no he hecho tu vida como la vida de uno de ellos. Y él tuvo temor y se levantó y huyó para salvar su vida y llegó a Beerseba, que es de Judá, y dejó ahí a su siervo. Y él se fue solo al desierto, donde anduvo todo un día, y llegó y se sentó debajo de un enebro, y ansiando morirse, dijo: basta ya, oh Yahvé, quítame ahora la vida, porque no soy mejor que mis padres. Y recostándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí el ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Y miró atentamente, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un cántaro de agua. Y comió y bebió y volvió a recostarse. Y el ángel de Yahvé vino por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y él se levantó y comió y bebió, y con la fuerza de esa comida anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí entró en una cueva, donde pasó la noche, y he aquí que vino a él la palabra de Yahvé diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentado un vivo celo por Yahvé, Elohe Sebaot, porque los hijos de Israel
han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo: sal fuera y ponte de pie en el monte, delante de Yahvé. Y he aquí que Yahvé pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Yahvé. Pero Yahvé no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego. Y después del fuego hubo un susurro apacible y delicado. Y sucedió que al oírlo, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y he aquí vino a él una voz y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo que Yahvé Elohim Sebaot, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Aunque se hubiera rendido por miedo, Dios amparó por Elías desde el final y fue a buscarle. Lo mismo fue para Jonás. Se cansó y terminó descansando y sentado sin trabajar, hasta que Dios le fue a buscar lleno de amor para que pudiera recuperarse y volver a trabajar. En el capítulo 4 de Jonás veremos cómo el amor de Dios vuelve a llenarlo. Hasta aquí nuestro mapa del libro de Jonás. Ahora que tenemos un gran dibujo, vamos a estudiar los versículos de este libro. Jonás, que quiere escapar de Dios. Empecemos por el primero. Dice así el versículo 1: la palabra de Yahvé llegó a Jonás ben Amittai diciendo. En la Biblia no tenemos muchos detalles de quién fue realmente Jonás. Por ese motivo, hay muchos estudios o teólogos de la Biblia que afirman que el libro de Jonás es un libro que cuenta simplemente un cuento y que es ficción. Pero recordemos, en el Nuevo Pacto, Jesús habla del mismo Jonás. Lo vemos en Lucas capítulo 11, del versículo 29 al 32. Lucas capítulo 11, versículo 29 al 32. Lucas capítulo 11, versículo 29 al 32. Dice así: apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta es una generación perversa, que busca una señal, pero no se le dará sino la señal de Jonás. Porque como Jonás llegó a ser señal para los ninivitas,
así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los varones de esta generación y les condenará porque vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Varones divinitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron por la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. En estos versículos nos vemos en ningún momento que Jesús hable de un cuento o como si fuera una historieta para los más pequeños. Por el testimonio que da Jesús en estos versículos, podemos decir que realmente Jonás fue real, mucho más que un cuento. También encontramos en el Antiguo Pacto referencias de Jonás que respaldan a que fue verdaderamente un hombre. Veamos el versículo 25 del capítulo 14 de Segunda de Reyes. Dice así: Él restableció la frontera de Israel. Reyes desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Yahvé, Dios de Israel, que había hablado por medio de su siervo Jonás ben Amittai, el profeta Gad-Efer. Vemos que en Segunda de Reyes obtenemos un poco más de información. Jonás fue un hombre que vivió en el norte de Israel, bajo el reinado de Jeroboam. Pero aquí se terminan las referencias de Jonás. No hay más versículos que pueden describir los más detalles sobre Jonás. Recuperando el primer versículo de Jonás, fijemos en su nombre completo, Jonás ben Amittai. Este nombre nos muestra que nació en una familia creyente de cierto nivel social. La palabra Amittai, que vemos en el nombre de Jonás, proviene de la misma rama que la palabra amén. Se dice que son palabras de la misma familia, ya que en hebreo antiguo las dos palabras están formadas por las mismas consonantes. Recordemos que en el hebreo antiguo se utilizaban solo las llamadas consonantes, hasta que mucho más tarde fueron añadidas las que llamamos letras vocales. La palabra amén en el hebreo antiguo tiene un significado de así sea verdaderamente. Se utilizaba entre los hijos de Dios cuando ellos confesaban y afirmaban que las promesas de Dios están todas cumplidas. Una vez se cumplían, aquellos que lo vieron cumplir decían amén, conforme Dios había cumplido otra vez con su promesa. Dios es verdad y Dios es verdadero. Cuando los hijos de Dios utilizamos la palabra amén, esta confesión incluye la verificación de un verdadero Dios. En la palabra Amittai encontramos el significado de familia que creen en la palabra
verdadera de Dios. Y en el nombre de Jonás encontramos un significado de paloma. Como ya sabemos antiguamente, la paloma tenía un significado de mensajero. No podemos decir que sea certero de 100%, pero podemos decir que su nombre fue escogido para darle un significado especial como mensajero de la verdadera palabra de Dios. Podríamos decir que su padre quiso que su hijo fuera como una paloma mensajera de buenas nuevas, un mensajero de la palabra de Dios, dándole el nombre de Jonás ben Amittai. También podemos ver que Jonás ya conocía a Dios y que éste ya tenía una relación con Dios. Volvamos a leer el primer versículo. La palabra de Yahvé llegó a Jonás ben Amittai, diciendo: a Jonás le fue enviada la palabra de Dios, y éste ya supo qué era lo que recibió. Jonás poseía oídos preparados para recibir esta palabra y un corazón abierto para acogerla. Lo podemos comparar con Samuel, que cuando Dios le llamó, no supo reconocer que era Dios quien le llamaba. Este no estuvo preparado, ni poseía los oídos, ni el corazón que Jonás tenía. Lo vemos en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. 1 de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Lo vemos en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Dice así: el joven Samuel ministraba a Yahvé en presencia de Elí. Y en aquellos días la palabra de Yahvé era escasa, no había visión manifiesta. Por ese tiempo aconteció que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse y no podía ver, pero aún no se había apagado la lámpara de Dios. Y estando Samuel acostado en la casa de Yahvé, en la cual estaba el arca de Dios, Yahvé llamó a Samuel. Él respondió: heme aquí. Enseguida corrió a Elí diciendo: heme aquí, puesto que me has llamado. Respondió: yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Yahvé volvió a llamar otra vez a Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y dijo: heme aquí, puesto que me has llamado. Y él respondió: yo no he llamado, hijo mío. Vuelve, acuéstate. Y Samuel no conoció aún a Yahvé, pues la palabra de Yahvé todavía no le había sido revelada. Y volvió Yahvé a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó y fue a Elí y dijo: heme aquí, puesto que me has llamado. Elí entendió entonces que Yahvé estaba llamado al joven. Por lo que Elí dijo a Samuel: ve, acuéstate. Y
si te llama, dirás, habla Yahvé, que tu siervo oye. Y Samuel fue y se acostó en su lugar. Entonces Yahvé vino y se presentó, y como las otras veces llamó, Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, habla, que tu siervo oye. Pues vemos como Samuel no estuvo preparado, pero Jonás desde un principio ya lo estuvo, y estuvo bendecido por unos oídos y corazón preparados para recibir la palabra de Dios. Oremos para que se abran nuestros oídos y nuestros corazones, y para que podamos estar preparados en todo momento. Repetimos, oremos para que se abran nuestros oídos y nuestros corazones, y para que podamos estar preparados en todo momento. Unos oídos para escuchar la verdadera palabra de Dios, un corazón abierto y comprensivo, y una boca preparada para poder pasar esta verdadera palabra a otros que no la conocen aún. Una boca para cantar alabanzas a Dios y repartir alegrías a aquellos que no las han recibido aún. Repetimos, oremos para que se abran nuestros oídos y nuestros corazones, y para que podamos estar preparados en todos momentos. Unos oídos para escuchar la verdadera palabra de Dios, un corazón abierto y comprensivo, y una boca preparada para poder pasar esta verdadera palabra a otros que no la conocen aún. Una boca para cantar alabanzas a Dios y repartir alegrías a aquellos que no las han recibido aún. Pero recordemos y tengamos muy presente que ya Dios no viene directamente a nosotros, como pasó durante el Antiguo y Nuevo Pacto. Dios se acerca a nosotros a través de la palabra que nos ha llegado escrita y a través de los sermones que los siervos de Dios nos transmiten. Movimientos actuales como los movimientos pentecostales, movimientos carismáticos o los movimientos como los nuevos apóstoles, etc. Aún hoy día afirman recibir mensajes directos de Dios, pero no podemos caer en este error, porque Dios nos habla por su palabra escrita y no hace falta más. Todos aquellos que afirman recibir otros mensajes de Dios son comunicados falsos, ya que están contradiciendo todo aquello que la palabra nos enseña. Recordemos, todo mensaje que no tenemos en la Biblia es falso y está en contra de esta. Todos estos mensajes los debemos bloquear y saber detectar. Debemos estar siempre atentos a lo que se predica en otros nombres que no sean la verdadera palabra de Dios. Oremos para que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para poder detectar
todo aquello que es falso y equivocado. Estudiemos todos los días para saber con seguridad lo que es cierto y lo que no. Repetimos, recordemos todo mensaje que no tenemos en la Biblia es falso y está en contra de esta. Todos estos mensajes los debemos bloquear y saber detectar. Debemos estar siempre atentos a lo que se predica en otros nombres que no sean la verdadera palabra de Dios. Oremos para que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para poder detectar todo aquello que es falso y equivocado. Estudiemos todos los días para saber con seguridad lo que es cierto y lo que no. Hoy en día estamos rodeados de información. Tenemos acceso a demasiada información y debemos tener siempre muchos cuidados. Tenemos la televisión e internet, que están llenos de predicadores, pero no todos predican lo verdadero. Oremos para que podamos ver lo que es verdadero y poder detectar todo aquello que es falso. Evitemos caer en mensajes y predicaciones que nos acarician los oídos. Debemos estar siempre atentos a que no nos engañen y no caigamos en palabrerías falsas. Repetimos, evitemos caer en mensajes y predicaciones que nos acarician los oídos. Debemos de estar siempre atentos a que no nos engañen y no caigamos en palabrerías falsas. Terminamos el estudio de hoy, recordando lo que hemos aprendido hoy de Jonás. Él fue hijo de una familia de fe, preparado para la palabra de Dios, con oídos para escuchar y corazón para sentir la voluntad de Dios. La semana que viene continuaremos con los siguientes versículos de Jonás. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.